creador tuvo un inicio. Acompáñanos a descubrir los comienzos de escritores, fotógrafos, ilustradores, publicistas, animadores, diseñadores, músicos y otros locos. Bienvenidos al mejor podcast de inspiración creativa. Arrancamos desde el inicio. En el episodio de hoy tendremos a Alejandro Magallanes, un genial ilustrador y cartelista premiado por todo el mundo. Alejandro además se desarrolla como escritor, poeta y es autor de más de 15 libros. Bienvenido a Desde el Inicio, Alejandro Magallanes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Mejía y arrancamos nuevamente Desde el Inicio, un programa semanal que busca servir de inspiración a las nuevas generaciones de creativos. En esta ocasión tenemos a uno de mis diseñadores mexicanos favoritos, un cartelista premiado en todo el mundo, ilustrador, poeta, autor de más de 15 libros y un creativo de tiempo completo. Bienvenido a Desde el Inicio al buen carnal Alex Magallanes. ¿Qué tal, Israel? Qué gusto vernos. Así ya un rato que no nos veíamos. Así que mientras está bien así por Zoom, aunque sea. Sí, en este podcast yo tenía una lista enorme, pero pues de mis tops que estaba ahí, que tenía que pasar por aquí, eras tú. Fue muy complicado conseguir a Alex Magallanes, pero ya lo logramos por fin y bueno, Alex, arranco la charla platicándote de dónde surgió el proyecto y se remonta a mis épocas universitarias en la UAM, Azcapotzalco, entre el 89 y el 93, ahí con los Café Tacuba, los Rangel. y siendo yo un morrito universitario, estando en una butaca, de repente llegaba ahí el cineasta muy laureado y su película, y el no sé qué escritor, Entonces iban estos personajes y en mi visión de un morrito de 22 años, 20 años, yo veía a estos chavos y decía, puta, pues qué padre tu carrera, qué increíble y qué laureada, pero ¿cómo le hace un chavito universitario para pasar de esta silla a donde estás? ¿No? Pues me he dado la tarea de entrevistar a montones de amigos míos que a lo largo de casi 30 años me han acompañado en estas labores creativas. Tú eres uno de ellos, uno quizá de los más viejos que por ahí me topé en mi camino cuando hacía ilustración. Y bueno, pues indudablemente que tenías que pasar por acá. Y la primera pregunta con la que quiero arrancar esto es, ¿dónde comenzó la historia? ¿Cuál fue el inicio de Alex Magallanes como creador? Empieza donde tú quieras, en la primaria, secundaria, donde sea. Y cuéntanos qué estudiaste, dónde fue tu primer chama y tal. Entonces, ahí arrancó. ¿Cuál fue el inicio creativo de Alex Magallanes? Bueno, pues ahorita platicaremos de cómo nos conocimos y eso, pero bueno, pues yo creo que son historias como muy, muy parecidas en muchos de nuestros casos, ya también me platicarás, ¿no? Pero eres el niño que dibuja, o por lo menos el que le gusta dibujar, y que pues eres que necio sigues dibujando. Puede que en la primaria incluso utilizaras el dibujo como medio para hacer amistades o para defenderte, ¿no? Entonces te das cuenta también como del valor que puede tener como esa expresión. Y pues yo me acuerdo que a mí realmente me gustaba pues muchísimo dibujar, o sea que yo desde niño pensaba que quería dedicarme a algo que estuviera relacionado con el dibujo. Entonces bueno, pues fue pasando el tiempo y no se me quitó nunca ni las ganas de dibujar ni dibujar, o sea siempre ha sido una de las cosas que me sigue acompañando hasta la fecha. Claro. Y bueno, pues al momento de escoger universidad, pues tenía dos opciones de estudios, ¿no? Estaba, por un lado, estudiar diseño gráfico, artes visuales, o estudiar la carrera de filosofía. Entonces, okay. Hice mi examen en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y también pues presenté mis papeles y todo en Ibero. Y pues yo me habían aceptado en Ibero, pero preferí más bien estudiar en Artes Plásticas porque ahí dije, bueno, pues ahí hay artes visuales y diseño, las dos. Claro. Me gustaban mucho. Y bueno, pues ahí empecé a estudiar también un poco desde antes, desde la prepa, pues quería saber qué era, ¿no? O sea, o qué en realidad me iba a dedicar. O sea, no había tanta información, que debe ser como extraño para los jóvenes que nos escuchen, pero en verdad no había ni tanta información, no era fácil. Tenías que ir a la escuela por el folletito, güey. Por el folletito,
Y en la prepa yo comencé a trabajar con la hermana de una tía que era diseñadora gráfica, Luisa Fernanda Gutiérrez, que pues ella era una es una diseñadora, ahorita vive en Estados Unidos, pero pues fue una diseñadora muy importante. Ella diseñaba, por ejemplo, creo que diseñó la marca de Furor, que eran unos jeans muy famosos. Los de la Estrella, ¿no? Porque ahorita estamos hablando de finales de los 80s, ¿no? Los de la Estrella, ¿no? Los de la Estrella, que luego todavía, ¿no? O, por ejemplo, diseñaba la revista Eres, o trabajaba con Gilardi, pero a la vez también Pancho Gilardi. Ajá, y hacía también, pues, publicidad para, por ejemplo, McCann Erickson. Estaba Danny Schwebel todavía de director de... ¿no? Y entonces, bueno, yo entré con ella porque ya lo dije, era hermana de una tía mía, y pues bueno, pues ya le cayó el chahuizle, ¿no? Entonces ahí... Oye, pero eso fue tipo prepa, dices. O sea, fue en la prepa, y pues, o sea, porque yo quería saber qué hacían. Y pues me encantó. Ella, bueno, todavía, ella vivía en la Colonia Condesa, todavía no era la Colonia Condesa que también es que se conoce ahora, o sea, siempre ha sido muy, muy hermosa, pero era una colonia pues más bohemia, por así decirlo, también muy, muy cultural. Y bueno, me encantaba ir a trabajar con ella, su casa me gustaba mucho. Ella diseñaba catálogos también para una galería que se llamaba Florencia Riestra, que pues había artistas como Javier Marín, o El Gritón, órale. O pues varios que después ya se convirtieron pues en maestros, eran muy jóvenes. Y pues me gustaba mucho estar con ella. Ponía música de discos de Tom Waits, bueno, ¿no? Y empezaba también la computadora. Ella tenía una Mac, que todavía eran Macintosh, no, eran, sí, ¿no? Eran, ¿cómo se llama? Bueno, eran Apple. Y bueno, pues ahí, por ejemplo, ella tenía revistas Interview, que eran las... bueno, no, estaba en el futuro, güey. Años después, pues supe que era diseñadas por Tibor Kalman, pero pues yo las veía y me encantaban. O tenía estas revistas Communication Arts o Print, o, ¿no? Qué buena influencia, güey. Sí, bueno, pues ahí fue muy, muy bonito. Te digo que tuvo toda la paciencia, porque en realidad, pues yo echaba mucho más a perder que lo que ayudaba, ¿no? O sea, claro. Cuando se hacían las maquetas que tenías que mandar imprimir, bueno, era un relajo, ¿te acuerdas? Claro. Y luego, por ejemplo, de una maqueta tamaño carta, pues yo las dejaba porque estaba muy mal, casi de media carta, y hacer un fuego. Bueno, en fin, era como muy linda. Ya después estudié en la escuela, no dejé de trabajar, sigue siendo una carrera cara el diseño, claro. pero bueno, pues entonces los materiales también eran muy caros, y pues yo también como que pensaba que tenía que comprarme mis materiales, mis cosas, tal. La escuela estaba muy lejos, en Xochimilco, sí. Y bueno, pues también como que todo el trayecto, pues yo me la pasaba como imaginándome cosas, y estaba fascinado de estar en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Oye, pero déjame interrumpirte tantito, porque dentro de tu línea, que evidentemente en algún lado converge con muchas de las historias que hemos recopilado a través de las historias en este podcast, ¿qué decían tus papás? O sea, ¿qué tipo de papás tenías? Porque también es bien importante eso. O sea, ¿qué hacían tus papás? ¿Estaban metidos en algo de arte? ¿No? ¿Qué pensaban de que les dijiste que te ibas a la Nacional de Artes Plásticas? Pues fíjate que en realidad, bueno, mi papá es ingeniero civil. Okay. Y bueno, pues él era investigador en la Universidad Nacional. Y mi mamá, pues, ama de casa, pero como que siempre procuraban tener en la casa libros. Okay. que ayer justo, por una cosa que voy a escribir sobre Kino, pues me asomé como a la parte de la biblioteca, como de esos años, y pues me daba cuenta como de todos los libros que tenían. O por ejemplo, sí me acuerdo que mi mamá cada semana pues regresaba con libros o con enciclopedias, ¿no? De las que se compraban semanalmente, pues en Aurrera o en Qué chido, ¿no? chido. Se compraba la enciclopedia Salvat. La Salvat. ¿No? Que pues es bellísima, ¿no? O historia del arte y todo. Entonces siempre la casa estaba llena de libros, también de literatura, o sea, como que eso la verdad es que yo creo que me volvió realmente, pues, como lector, ¿no? O sea, porque era como
un ambiente natural en la casa, que hubiera libros y que pudiéramos agarrarlos, ¿no? Claro. Por supuesto, como todo joven, que hubiera libros que no te permitieran leer, para que entonces sí te pongas a leerlos, ¿no? Yo pienso que la mejor forma para hacer leer a un joven es decirle que no lo lea. No lo leas, güey. Y entonces, bueno, pues, inmediatamente va a ser. Y bueno, cuando iba a estudiar diseño, pues mis papás no tenían como mucha idea qué era. Y pues sí recuerdo que mi papá me decía que por qué no, pues me metí a estudiar administración o que de repente lo pienso y no hubiera sido mala idea ahora, pero que estudiara administración y que bueno, pues en las tardes igual pues podría dedicarme al dibujo, o sea, como un hobby o como una actividad fuera del trabajo. Entonces le dije que no, y pues eso bastó para que me apoyaran siempre, la verdad. Okay. Y bueno, pues ya estando, digo bueno, tengo un hermano mayor que es ingeniero civil también, como mi papá, y una hermana menor que después estudió nutrición. Pero bueno, la verdad es que pues los tres nos gustaba mucho leer, jugábamos, digo, era normal, jugábamos, no nos dejaban ver tanta televisión, o sea, teníamos que ver 1 hora de tele a lo mucho, escoger entre, ¿no? En fin, ¿no? Me acuerdo mucho de los programas que veía, que sin duda pues son influencias, yo creo que grandes. ¿Qué veías de morrito? Pues mira, me gustaba mucho, La Señorita Cometa me gustaba. Increíble, La Señorita Cometa. Gato, me gustaba el Picapiedra, el Superagente 86, el Túnel del Tiempo, ¿no? Después, ahora platicamos, pero cuando puse el primer despacho que tuvimos con Leonel Sagaón, pues una de las influencias pues era el Túnel del Tiempo, ¿no? Decíamos que éramos Tony y Douglas, ¿no? Tony y Douglas. Y que se metían como una espiral, ¿no? Una maravilla, ¿no? Bien Pacheco. Pero también lo platicábamos con Beth, de hecho en el primer episodio de este podcast, Beth lo dice, me parece que lo dice muy bien, que en ese entonces, 70s, 80s, así, para nosotros, pues México era como Norcorea, güey. O sea, había 2 canales, o sea, estaba el de las novelas del 2, estaba el del 5, la Calaja Tica y Flaca en el 8, y tampoco había mucho para dónde mover, ¿no? O sea, como bueno, y no olvides Imevisión, ¿no? Imevisión, que bueno, pues eso, por ahí, no me acuerdo, alguien que era como de los que hemos entrevistado, muy ñoños, veía Bolek y Lolek en el canal 11, ¿no? Bolek y Lolek, fíjate que yo también la veía, porque, bueno, eran caricaturas checas, para quien ¿no? Muy bonitas, pero que todo el episodio podía tratarse de Bolek y Lolek persiguiendo una mariposa, ¿no? Y bueno, en comparación, pues claro, de los Picapiedra, que tenían otros argumentos, pero bueno, caricaturas checas muy lindas. Y sí, bueno, estaba el Canal 9, ¿te acuerdas de claro. que salía Rogelio Moreno con la Calaca Tica y Flaca? Bueno, esos recursos que luego piensas y dices, bueno, qué alucinante, porque él salía con una calavera de plástico. De estas de las médicos, de las de botolinía, güey. Así tal cual, pero con una peluca. Una peluca hippie. Con una banda como hippie. Y bueno, pues era como su compañera, ¿no? Entonces digo, bueno, realmente como que qué gracioso haber crecido con eso. Por otro lado, pues digo que en la casa había desde pues libros, por ejemplo, de Mark Twain, ¿no? Un yankee en la corte del rey Arturo. A mí me encantaba leer Huckleberry Finn, claro. Tom Sawyer. O La Isla del Tesoro. Después Crimen y Castigo, ¿no? Ya como los rusos, bueno, en fin, como que había varias cosas que pues estaban como padres. Entonces, bueno, pues total que sí había como un ambiente propicio, o sea, como que nos dejaban ver muchas cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando conocí pues, el trabajo de Picasso o de José Luis Cuevas, pues todo lo que me emocionaba, ¿no? El de Cuevas pues me perturbaba un poco porque decía, bueno, o sea, realmente me gusta mucho sin que sea algo hermoso, ¿no? Claro. Pero me decía como muchas otras cosas. Y bueno, por otro lado, pues la revista Mad también me encantaba, o sea, me encantaban como Don Martin, Jack Davis, Al Jaifino, no sé cómo se diga, Proyas, ¿no? El de Spy vs. Spy, Mort Drucker, ¿no? Que acaba de morir justo el año pasado. Ah, sí, no sabía. Y que bueno, es alucinante, porque él de hecho hizo un cartel para la película Mecánica Nacional, ¿no? Bueno, en fin, o sea, como que todo eso, pues me encantaba, ¿no? O sea, como que me gustaba muchísimo. Bueno, por supuesto,
Helio Flores, Abel Quesada, Rogelio Claro. Naranjo. Que bueno, pues estas, por ejemplo, que publicaban en una revista que se llama La Garrapata y que yo veía más bien en casa de otro amigo, Edmundo Rostán, que también estudió después diseño, pero pues de niños nos reuníamos a ver esos dibujos, dibujar, un montón de cosas. Entonces, claro, cuando ya me toca entrar a la universidad después de todo esto, sí me pareció la universidad como lo había augurado mi papá, o sea, es decir, yo sentía que estaba de vacaciones, o sea, ahí haciendo todo lo que, ¿no? Un poco cuando pues sí, o sea, doy clases, ahora he dado clases 12 años en centro, ahora comienzo a dar clases en la UNAM, que me da mucho gusto, pero pues como que no entiendo tanto, o sea, sí entiendo como la carga abrumadora que puede haber de trabajo, pero también, pues como que no me imaginaba yo en la universidad haciendo otra cosa, ¿no? Así, Claro. estando así. Ya en la universidad te digo que entonces la forma pues que yo tenía para poder conseguir trabajo, pues era irte al Sammons y ver las revistas que había y pues de copiar direcciones de las que te gustaban y pues ir con tu portafolio a pedir trabajo. A pedir chamba. Entonces, por otro lado, pues también la verdad es que siempre ayuda, pues de repente, por ejemplo, de una querida amiga de las clases de inglés, ¿no? Su mamá era directora de un museo, del Museo Nacional de las Intervenciones, pues ahí hice como, esta amiga le dijo, ay, pues él dibuja muy bien, no sé qué, y pues hacer un cartel para el museo, o por otra razón, también como alucinante, todavía estando en la universidad, pues hice un cartel para un libro de Carlos Fuentes, para el Fondo de Cultura Económica, para conciertos, ¿no? Entonces que empecé a buscar como trabajos y pues sí, a buscar como trabajos en revistas, en periódicos, y conforme pues se fue dando como la universidad, pues seguí trabajando. Fíjate que también yo tenía una beca para estudiar filosofía en la Universidad Panamericana. Okay. Entonces en algún momento pues dije, ay, pues está buenísimo, o sea, diseño, pues no sentía que me costara tanto trabajo, la verdad, y dije, pues me voy a estudiar filosofía en las mañanas y pues ya diseño en las tardes, ¿no? Entonces realmente duré un año, porque pues me di cuenta que filosofía no era lo que yo me imaginaba, que es una ciencia y que tiene como rigor, y me imaginaba pues leer todo lo que quiero, es un poco una visión romántica, como la verdad puedes tener de repente una visión romántica del arte, ¿no? Y, o sea, claro, pues, claro. Vamos a pachequear y ya está. Me pongo a pensar, estoy pensando, pero bueno, ahí no me quedé, o sea, pero empecé a trabajar como en el departamento de publicaciones de la Universidad Panamericana, el departamento de difusión cultural, okay. Y pues hacían muchas obras de teatro, fíjate, o sea, hacían obras de teatro, tenían revistas, no sé qué, yo empecé a diseñar todo, y entonces, bueno, pues ya no estudiaba filosofía, pero empecé a diseñar ahí, y después empecé bueno, ya cuando iba en la ENAP, siempre esta cosa que yo quería de estudiar como artes visuales y diseño que se conjuntaran, en realidad no se daba tanto porque los estudiantes o sea, había como muchos prejuicios entre los estudiantes de arte y los de diseño. Okay. Los de arte decían, ay, no, los de diseño son súper fresas y no sé qué, y los de diseño, ay, los de arte son muy malos, ¿no? Muy drogadictos, así como que una cosa muy absurda, muy dividida. Yo pues la verdad es que tuve la fortuna como pues, de meterme a clases de artes y pues sí, con profesores muy padres, como Melquiades Herrera, Patricia Soriano, Pedro Asensio, Alejandro Pedro, o sea, muchos pues, artistas como muy, muy padres y que pues tenían como, ¿no? Y bueno, aparte de las de diseño. Y también, pues ahí también en la... Pues tenía una super biblioteca, por lo menos eso a mí me parecía, recibir las revistas Graphics. Yo podía ver el diseño japonés, por ejemplo, ¿no? O sea, el de la revista Idea. Y entonces yo me empecé a dar cuenta que bueno, pues que estaba increíble, o sea, y empezar a aprender un poco de historia del diseño investigando ahí en esos libros, porque pues tampoco en la escuela te enseñaban mucho historia de diseño, no sabías
ni quién era Paul Rand, pero tampoco ni sabías quién era Vicente Rojo, ¿no? Claro, ¿no? Y eventualmente, pues también cada chico, ¿no? De la medida de que quieras aprender más, tú no estás en la escuela, ¿no? Tendrás tú que estar ahí investigando por tu lado en cualquiera de las fuentes. Y en ese entonces, seguro, pues no había internet, güey. No había internet, no, bueno, no había computadoras, imagínense, estamos de lo que estamos hablando, ¿no? Pero pues bueno, pues sí, o sea, digo, ahora sí es alucinante agarrar y decir, bueno, pues ¿quién diseñó tal fuente o una fuente que quieras saber? Pues no, o sea, hay unas apps ahora que la pones y te dice qué fuente es, ¿no? O el Shazam, ¿no? O sea, bueno, en fin, hay como realmente cosas súper interesantes y que son increíbles, o sea, pero bueno, pues todavía en la universidad pues estudiaba cálculo tipográfico, tenías que hacer básicamente reglas de 3 para calcular cuántas palabras cabían en un renglón, cómo tenías que hacerlo y calcular la longitud de, ¿no? Palabras como medianín, cuadratín y no sé qué, ¿no? Ajá. Sí, había tipómetros que eran realmente, yo creo que ahora se los pueden encontrar en el mercado de la Lagunilla cuando... Sí, qué risa, ¿no? Encontrar uno de esos. Oye, pero a ver, y entrando en esa línea de tiempo, pues tu paso por la escuela seguramente fue sumamente sencillo, ¿no? Entre comillas, pero o como lo libraste bastante bien. ¿Cuál fue el primer approach a ese primer trabajo? ¿Cómo llegaste al primer trabajo y cuál fue? Pues mira, te digo pues preguntando, o sea, se cuenta que diciendo, te preguntaban, bueno, ¿lo sabes hacer? Y dices, pues que sí, ¿no? Sí. Aunque no. Aunque no, ¿no? Me acuerdo de un cartel que hice para un concierto que fue en la sala Nezahualcóyotl de una cosa que se llama Filarmonía. Y que pues yo no tenía ni idea ni siquiera de utilizar el letracet, o sea, no sabía cómo hacer las letras, entonces las calqué, bueno, hice ahí un cartel que ahí conservo, que es, pero fatal, ¿no? Pero pues yo me sentía totalmente realizado, ¿no? Después dije, bueno, ¿cómo hago la tipografía? Y bueno, pues la hice ahí con Mecanorma y tal, en fin, así un poco, la verdad es que yo me pregunto, bueno, pues qué valientes las personas que te contrataban sin saber nada, y pues realmente yo creo que era porque les caía bien que llegara como de forma entusiasta, ¿no? O sea, los primeros trabajos yo pensaba, o sea, cuando me los pagaban, o sea, de verdad yo tenía como decía, bueno, pues es que, ¿por qué me están pagando, no? Yo pagaría porque esto se publicara. Me gustaba mucho que los demás vieran esos trabajos, o sea, claro. Y bueno, pues te digo que era preguntando, ¿no? O sea, si había una revista, pues ibas y pues presentabas tus dibujitos y... Oye, pero básicamente esas primeras chamas fueron de ilustración. De ilustración y de diseño de carteles, ¿no? O sea, porque previamente, pues había... Cuando yo iba en tercero prepa estaba la primera Bienal Internacional de Cartel en México, y pues cuando yo la fui a ver, ya me gustaban los carteles, o sea, había visto en mi casa que me había volado de un artista que se llamaba Mongo, que era el que hacía los carteles en La Última Carcajada de la Combancha, el look. Qué chido, sí. Y pues yo vivía por ahí, entonces pues agarraba los carteles, me los guardaba, creo que todavía tengo algunos. Y de Helio Flores también vi unos carteles de Naranjo, bueno, o sea, como que me encantaba el medio, pero cuando vi la Bienal Internacional del Cartel me emocionó tanto y dije, bueno, yo quiero hacer esto, quiero hacer estos carteles para a lo mejor yo pueda hacer que alguien sienta lo que yo sentía, ¿no? Y ya, pues había varios que no les entendía, que estaban en búlgaro, que estaban en otros idiomas, o sea, qué maravilla, o sea, la imagen, una imagen estática, en fin. Entonces, pues también empecé a buscar clientes de carteles, a ver quién publicaba carteles, y bueno, pues ahí como preguntando. Y un poco la cosa que yo pensaba, bueno, pues si voy a 8 lugares y pues me dan trabajo en 2, pues está increíble, ¿no? Claro. Y así, pero bueno, fíjate que en realidad, o sea, bueno, así sucedió. Luego, pues con los amigos de la universidad, decimos, vamos a ser rotulistas, ¿no? Entonces nos metimos a hacer rótulos, ¿no? Bueno, cosas así, que no duramos mucho, pero después, hice mi servicio social en el Departamento de Publicaciones de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, y se acercaron de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para ver si le podían ayudar del departamento con su logo. Okay. Entonces, Mauricio Rivera, que era el jefe del Departamento de Publicaciones, me lo encargó a mí, y bueno, pues ya lo diseñé, y
pues les gustó, lo siguen utilizando hasta la fecha. Bueno, ya tuvieron que cambiarle de Distrito Federal por Ciudad de México, pero bueno, fue un logo que pues funcionó muy bien, o sea, les gustó mucho, y me invitaron a ser el diseñador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. ¡Qué padre! Entonces, en las comisiones de derechos humanos, pues se decía, o sea, no eran aceptadas, o sea, menos que ahora. Bueno, ahora por otras razones, ¿no? Hay estos paros, pero entonces decían que las comisiones de derechos humanos defendían delincuentes y ondas así, y había como que cambiar la percepción. Entonces empecé a diseñar muchos carteles de derechos humanos ahí. Y era padre, porque yo a veces podía incluso como escoger los temas, ¡Qué y eran padre! carteles que se pegaban en la ciudad, ¿no? O sea, se pegaban en la ciudad. A mí me interesaba mucho pues, el cartelismo polaco, el cartelismo francés, como de Grapus, o sea, que de qué forma como que podías hacer un discurso mediante el diseño gráfico como lenguaje y que incidiera socialmente. Entonces, pues, trabajar en cosas de derechos humanos era increíble, ¿no? Entonces, más o menos también pues se veía en la revista Colors, por ejemplo. ¡Uy, qué locura! La revista Colors, ¿no? Los anuncios, los billboards que hacía Benetton, que decías, bueno, pues, o sea, ¿esto de qué va? O sea, era muy interesante porque pues igual podría haber la escena de una persona muriendo de SIDA, sí. con toda su familia, ¿no? Y que parecía un cuadro como de la Pasión de Cristo o algo así, sí. que estuviera y que, bueno, pues de todas formas fuera para anunciar suéteres, pero no lo era tampoco tanto, o sea, como que había, pues realmente un momento de cambio muy, muy interesante. Empezaba también a hacer, pues ya la computadora, o sea, ya utilizarse la computadora. Yo todavía no lo utilizaba, no tenía, pero bueno, pues empezaba a eso. Luego me metí a trabajar, digo, en el Departamento de Publicaciones de la Universidad Panamericana. Entonces tenía pues clientes, tenía Comisión de Derechos Humanos, ¡Qué chido! Empezaba pues, a pedir cosas a algunos museos, pues, participaba con algunas revistas, ¿no? Después, fíjate, por los carteles de la Comisión de Derechos Humanos, los vio una vez Enrique Ortiga, que trabajaba en el Instituto Mexicano de Cinematografía, y le gustaron mucho y me invitó a hacer carteles de cine, ¿no? Actividad pues que sigo todavía diseñando, o sea, carteles de cine que pues me encanta. ¡Qué genial! Empezó pues por eso. De los carteles de cine, pues alguien los vio de teatro, me invitaron a hacer carteles de teatro, o sea, y bueno, en México no es un país que haga muchos carteles, pero pues yo diseñaba muchos, o sea, sigo diseñando, o sea, me sorprende mucho. Yo creo que por el entusiasmo que tengo sobre ellos. Pero bueno, entonces, después teatro, después rock, después también como bueno, ya pasando esto como en la universidad, después Leonel Sagaón, yo trabajaba en la azotea de casa de mis papás, en el cuarto de servicio. Ahí estaba tu changarro. Ahí estaba mi estudio con el respirador, para tocar LPs. Y me acuerdo que Leonel me dijo, oye, pues ¿por qué no ponemos un despacho de diseño? Y dije, pues qué padre. Yo tenía 24 años. Claro. Y le dije, pues ¿por qué no? Qué padre. Entonces rentamos ahí un departamento en la calle de Medellín, en la colonia de Roma. Y bueno, pues ahí nos juntamos. Leonel sí sabía utilizar la computadora y medio me enseñé. Yo había trabajado, fíjate, previamente con Rocío Mireles. Ahí fue donde aprendí a utilizar las computadoras. Okay. Rocío Mireles, que es una diseñadora a la cual pues, sigo admirando muchísimo y que diseñaba pues todos los catálogos de arte de los jóvenes de entonces y una revista muy importante que se llama Poliéster. Okay. Entonces, fíjate también cómo son las cosas, porque también obviamente las circunstancias, las coincidencias, a quien conoces, obviamente tiene que ver con lo que vas haciendo, ¿no? Rocío Mireles y Luisa Fernanda, que era la diseñadora con la que yo trabajé en la prepa, eran concuñas. Entonces, yo cuando salí de la universidad, primero fui a pedirle trabajo pues a mis héroes, ¿no? Del momento, fui a pedirle trabajo a Germán Montalvo, y fue a pedirle trabajo a Rafael López Castro, y pues ninguno de los dos me dio trabajo, pero pues nos conocimos y nos hicimos amigos, y pues permanecemos amigos a la fecha. Qué chido. Germán, por ejemplo, me recomendó con un despacho que se llamaba Signi, que hacían informes anuales con Daniel Castelao, una persona muy amable. Fui y me dijo que sí me daba trabajo, pero pues a mí no me gustó tanto, o sea, como que sí me gustaba lo que él hacía, pero no me imaginaba yo como haciendo informes anuales, ¿no?
O sea, yo tenía más la idea de diseñar para la cultura, ¿no? Para claro. diseñar como... Que pagaban en una lana los informes anuales. También. Sí, probablemente la historia debe ser distinta, sí, porque eran despachos muy grandes, muy bonitos, o sea, en el Pedregal, o sea, no, grandes, o sea, y también, pues el diseño estaba yo creo que mejor pagado que ahora, pero bueno, pues ahí tengo que ahí estuve viendo como, finalmente ya quedé con Rocío Mireles, también me fasciné de lo que hacíamos ahí, o sea, ella me enseñó pues a diseñar publicaciones, que también fue una de las cosas que pues más me ha gustado desde entonces hacer, que sigo haciéndolo, y pues en la revista te digo que más padre, ¿no? De arte contemporáneo, ¿no? Que ahora es increíble porque pues salen los libros, por ejemplo, de arte de los 90s, y pues ves que sale pues toda la generación de jóvenes artistas entonces, que pues, ya son maestros, ya pues más grandes, y que pasaban pues por ahí por el despacho Rocío, ¿no? Francis Sá, qué chido. Roberto Turnbull, ¿no? Gabriel Orozco, bueno, en fin. Entonces, pues a mí me gustaba mucho estar ahí. También Rocío, yo me acuerdo que yo estaba, por ejemplo, fascinado con el trabajo de David Carson, cuando salió, y era un poco después. Rocío me enseñó, pues, el trabajo de Migré, ¿no? Entonces me decía, bueno, pues sí, está él, pero también está este otro estilo, ¿no? Que era el de San Francisco, Rudy Van der Lans, todo esto. Estaba más o menos, ya esto es un poco, ya después, más o menos un poco antes de que nos conociéramos tú y yo, más o menos en esa fecha, empezamos Leonel y yo a hacer colectivos en nuestra oficina, teníamos como pues sí, o sea, como que nos interesaba mucho tener como muchos amigos, que los amigos se conocieran, hicimos una cosa de carteles que se llama el Cartel de Medellín, en el que hacíamos como carteles con temáticas, y pues entonces se pegaba no sé qué, ahí pues conocimos a muchos compañeros también pues más grandes, a René Ascuy. A los peores. Nada, bueno, exactamente. Mientras también pues había, o sea, las revistas pues eran medio increíbles. Después de Poliéster pues había como varias revistas como... La Matiz, güey. Matiz, ¿no? Que también fue pues un aglutinante como de personas de esa generación. Se empezaron a hacer las tipografías digitales, ¿no? Nacho Peón pues hacía un proyecto que se llamaba FEA, y que decía que no todas las tipografías eran bonitas. Yo después hice una exposición haciendo como eco de esto de Nacho, que se llama No todos los carteles son bonitos, ¿no? Que pues me invitaron de la Bienal a organizarla, y bueno, pues ahí como que se dieron a conocer muchos diseñadores como que hacían esto de la generación, o sea, con trabajos súper distintos. Qué padre. Entonces, pues ya nosotros, bueno, también más o menos fue la época en que salió el Reforma, ¿no? Claro. Salían, fue realmente como muy impresionante. Si bien La Jornada también era un periódico pues, muy bien diseñado, el Reforma... Vicente Rojo estuvo metido en eso. Por Vicente Rojo, y pues con grandes fotógrafos, ¿no? Todos los grandes fotoreporteros, claro. Bueno, en fin, o sea, con caricaturistas, en fin. Pero el Reforma, por ejemplo, empezó a incluir ilustradores. Ahí vimos el trabajo de Fabricio Van der Broek, que bueno, entonces también el asunto de la ilustración pues también era como muy interesante. Los ilustradores pues podían dedicarse a la publicidad o podían dedicarse a hacer libros para niños, ¿no? Claro. Había poca ilustración editorial, y pues Fabricio empezó a hacer también como esto, empezó a invitar también como muchas personas, y empezó la revista Letras Libres también. Claro. Entonces yo empecé a colaborar en la revista Letras Libres, también colaboraba en el periódico Reforma, en el suplemento Enfoque, también publicaba cosas en La Jornada. En fin, los diarios eran como una pues, padrísima forma de hacer claro. cosas. Nosotros más o menos nos conocimos como por esa época, y haber sido más o menos... Sí, por ahí 92, 93. No, 93, antes. De 93 sí, y 96, más o menos, fíjate, pues en el 95 pues ya tenía muchos carteles diseñados, y entonces Germán Montalvo le piden que organice una exposición de 10 diseñadores mexicanos en Japón, y como pues al maestro López Caso le daba miedo subirse a los aviones o le daba pereza el viaje tan largo, pues me invitó a mí. Yo estaba recién casado. Qué chido. Y pues, bien morro, güey, también.
Sí, pues ahorita platicamos, nos casábamos de 25 años, la gente en ese, era como más o menos lo normal. Chingada madre. La normal, pues sí, ya los 20, o sea, más o menos, pues sí, desde los 24, pues ya tenía el despacho La Máquina del Tiempo con Leonel. Teníamos clientes, también así fuimos a buscarlos. Luego era muy chistoso porque teníamos en la oficina, por un lado yo diseñaba para Tusquets, Leonel para Alfaguara, y se juntaban ahí los editores o gente de cine que se conocía y hicieron proyectos juntos. Luego diseñábamos una revista para Crecer, pero también diseñábamos cosas para el Barzón. Entonces luego era chistoso cómo se encontraban, ¿no? Las personas y hacíamos como estos colectivos de trabajo de amigos para conocernos, ¿no? Ni te he dejado hablar, perdón, Henry. No, por favor. A mí la verdad es que, y eso es una historia chistosa, porque eventualmente este podcast y la naturaleza del mismo fue siempre dar inspiración sobre lo que te comentaba al principio, ¿no? Sobre las historias y las líneas de cada personaje. Y en tu caso, a mí me parece maravilloso yo siempre fui un fan enfermo del cartel. En la universidad tuve un par de buenos profesores de cartel en la UAM. Y yo dije, no mames, yo quisiera dedicarme a esta historia, ¿no? Eventualmente, nada, por lo que pasa yo como cualquier chico que esté escuchando esto, lo que quieres es salirte de tu casa, cabrón, empezar a trabajar y ¿no? Y independizarte y todo lo que sabemos, porque de joven tienes la cabeza. Y salió lo de la historia, me fichó el periódico Reforma y tal, pero siempre me quedé con esa cosa, es decir, el cartel, y aparte, yo siendo gran fan de tu trabajo, yo veía tus carteles y decía, no mames, estos carteles del Alex están bien chidos, igual, bien enfermo de las bienales de cartel y tal, y son de estas cosas que siempre que pude en una chamba, proponía hacer carteles. Oye, güey, hagamos un cartel en Macán. Hice por ahí, y eso por ahí que lo escribe en los comentarios cualquier güey de Macán que ve, hice concursos de cartel interno con los diseñadores. O sea, yo organizaba eso porque me encantaba, cabrón, me fascinaba. Me sigue gustando tanto que lo sigo haciendo. Ahora, estos meses de pandemia, me hice ahí me hice uno de la última tocada de David Bowie. Hice carteles inventados de cosas que me gustan, ¿no? Y que eventualmente el formato me parece maravilloso, ¿no? Y aquí tengo uno de Praga. Sí, ese es un clásico, es precioso. Sí, precioso. Y que de pronto, bueno, pues he seguido haciendo, pero a lo que voy es, como que tú tienes una idea, ¿no? De algo y eventualmente te cambia conforme pasan ciertos chispazos que te van llevando a otro lado. Es decir, yo nunca he dejado el tema del cartel, lo hago totalmente de manera por el gusto de hacerlos, pero me parece que ahora para el 10º aniversario de A Bunch of Monkeys se hicieron una serie de carteles conmemorativos cuando cumplimos 10 años. Lo mismo, ¿no? Porque soy un enfermo de eso, me encanta. Entonces, soy gran fan de tu trabajo en ese sentido y porque de alguna manera lo he tratado de no perder de vista, pero creo que en mi caso, pues tomé otras líneas que a mí me gustaron mucho también. Es decir, y antes de entrar a grabar esto que te platicaba sobre el tema de la publicidad, ¿no? Si de repente también encontré que guionar me encantaba y de repente hacer un comercial me pareció como magia, ¿no? Como si de esta idea que tienes en la cabeza, no solo verlo plasmado, sino de repente ver a un grupo, un ejército de 150 personas y haciendo como una pequeña película, ¿no? Entonces, no sé, o sea, son como de estas cosas que nunca me he quedado con las ganas de hacerlo, los hago, ¿no? Solamente por el placer de hacerlo, pero en tu caso me parece maravilloso que lo has llevado a tal nivel, ¿no? Por ahí yo te escribí una vez, andaba de viaje con mi hija Daniela en sus 15 años en Tokio, porque había visto gráfica en el metro que era muy parecido a tu estilo. Y dije, no mames, güey, le voy a tomar una foto para mandárselo a Alex. Y por ahí me recomendaste la galería esta de Ginza, que está ahí en el centro de Tokio, ¿no? Ah, sí, qué maravilla, ¿no? Está bien chingón. Y son cosas y lugares que eventualmente, no sé, te lleva a conocer. Esa vez había ahí como una muestra de tipógrafos japoneses y se la mandé a varios de los compas, tipógrafos, y dije, no mames, vean esto, ¿no? Y de repente, pues esas cosas, al menos para mí se vuelven bien inspiradoras, porque dentro de tu línea de tiempo, o sea, sobre el tema de cartel o las portadas, por ejemplo, portadas de libros es algo que jamás he hecho, ¿no? Y que
Me encantaría eventualmente por ahí trabajar cosas como eso, que de verdad nunca descarto. O sea, yo digo, apenas tengo 50 años, me faltan un chingo de cosas que hacer. Ah, claro. Fíjate que sí, o sea, realmente como que siempre también he pensado que las etiquetas, pues, o sea, como que la sociedad tiende a etiquetarte ¿no? Y pues ya más bien como que se trata de uno el no dejarse etiquetar, o por lo menos no creerte como las etiquetas, ¿no? Es decir, por ejemplo, había también como una discusión pues muy estéril, ¿no? Entre que el diseño comercial y el diseño cultural, ¿no? Cuando en realidad, pues yo creo que la discusión siempre es buen diseño, mal diseño, y eso pues depende de qué, ¿no? También depende de qué. ¿Cuáles son los parámetros? Pero sí, justo como decir, bueno, pues y me parece que sí, justo ya como que cambian pues mucho las reglas del juego, pero me parece que sí, nos tocó como crecer en una cosa como que era muy etiquetado, ¿no? Si eres ilustrador, entonces no puedes ser pintor, y si eres entonces, bueno, pues realmente como ¿no? En este caso, bueno, pues si ya diseñaste un cartel, pues yo creo que eres cartelista, igual si escribes un libro, pues ya eres escritor, entonces has escrito guiones, y que se han llevado a la, pues sí, o sea, que se han hecho, y que probablemente pues muchos escritores no hayan hecho ninguna vez, o sea, entonces tú eres escritor, bueno, en fin, entonces somos muchas cosas, y así como también, bueno, pues somos ciudadanos, y somos padres, y somos parejas, y somos como un montón de cosas, todo siempre como mezclado y al mismo tiempo, ¿no? Qué chido. Oye, me voy para la recta final de este podcast, Alex, y siempre culminan de la misma forma, y es que en algún lado hay una chica o un chico que está viendo esto en YouTube o escuchándolo en Spotify en el Metrobús rumbo a la Nacional de Artes Plásticas, y de repente ve o escucha este documento, y es inspirado por tu historia. Es más, y bueno, de hecho, este es uno de los episodios que el tema de material gráfico plagaremos entero en la versión de YouTube, tu trabajo, porque es maravilloso, porque parte de esto es la intención, es compartirlo a los chicos para que vean todos tus andares gráficos, y que me parecen geniales y maravillosos, y compartiremos aquí también tu Instagram y toda la historia. Pero el tema es, ¿cuál es el consejo que le daría Alex Magallanes a estas nuevas generaciones de creadores? A alguien que en algún punto quisiera seguir tus pasos, cualquiera de las líneas creativas que haces. Pues mira, yo creo que de verdad, yo pienso, uno, ser curiosos, ¿no? Entonces, o sea, siempre, ¿no? La curiosidad nunca mató al gato, sino que lo salvó. Entonces, la curiosidad te lleva a preguntarte de verdad, desde como los niños te preguntan, bueno, ¿y por qué? 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 ¿Por qué? Hasta que tienen una respuesta como satisfactoria, ¿no? Entonces, preguntarse uno mismo hace que te pongas pues a estudiar, y que seas como que no te duermas tanto en tus laureles, que no seas flojo, ¿no? Yo creo que son profesiones de mucho trabajar, pero lo que sí es muy, muy interesante es que o sea, yo creo que lo cansado realmente en nuestras profesiones y eso tiene que ver con la parte más administrativa, o sea, con la parte más de gestión o lo que sea, ¿no? La parte de que bueno, por supuesto también hay que ser creativos en eso, y es una parte importantísima, ¿no? Y hay que hacerla bien aparte, y alegremente. Entonces, de hecho, fíjate que ahorita que lo estoy diciendo, yo creo que un buen consejo es saber administrarse, o sea, por ahí alguien lo menciona en uno de los podcasts. Sí, ahorita no, y me lo atrevo a dar porque también me atrevo a escucharlo, ¿no? Es decir, nunca terminas como de aprender. Claro. Y yo creo que también eso, o sea, saber cómo administrar tu tiempo, y bueno, pues, o sea, y bueno, uno muy sencillo, ya que dije curiosidad, saber administrar, yo creo que es dibujar, ¿no? Entonces, dibujar no quiere decir dibujar de forma hiperrealista, sino simplemente tener como el gusto de tener ese lenguaje, ¿no? Incluso aunque hagas líneas y garabatos, siempre es una cosa que te viene muy bien como a la mente, te pone como en un estado
conciencia muy, muy interesante. Y la otra también, que si no piensas, ¿no?, que eres creativo o creativa, no importa, o sea, por lo menos en la profesión del diseño, no es una condición fundamental serlo. O sea, hay muchas de los mejores diseñadores o diseñadoras gráficas que hacen un trabajo perfectamente profesional, correcto, impecable, y con eso es increíble, o sea, decir, pero tener justo como esa clavadez de hacerlo. Y esa parte como creativa, decir no es creativo, eso es totalmente subjetivo, porque quien logra permanecer en una profesión considerándose que no es creativo, pues ya es la persona más creativa del planeta, ¿no? Entonces hay que también pues como reconocerte eso. Así que yo, el que no iba a dar consejos, mi querido Israel, y ya. No, y lo comparto con muchas cosas. De repente, no sé, por ahí en los 90s también, y seguro lo compartes conmigo, el gusto por este famoso diseñador catalán Mariscal, el cuate que hizo el Kobe, ¿no? Que son de estos tipos que de repente me dicen, este güey dibuja horrible, ¿no? O yo le escribí pidiendo trabajo a Mariscal, en un lugar que se llamaba La Fábrica, que estaba ahí afuera, en las afueras de Barcelona, pero son de estos tipos como, al menos a mí me gustaba tanto, yo decía, bueno, pues sí, tampoco hay que saber dibujar, ¿no? Luego veía los monos de Rocha en La Jornada, o de Magoo, los de Magoo. Sí, ¿no? Y que realmente también después ves y dices, no, son los mejores dibujantes del mundo, o sea, está cañones. Sí, no, eso pues es como la creación. Siempre el dibujo, y yo porque estoy muy a favor del dibujo, sea lo que te dediques, es un lenguaje, ¿no? Entonces, hay pues quienes hablan un español académico, hay quienes hablan un español coloquial, hay quienes hablan un caló en el español, y todo es increíble, ¿no? O sea, claro. Quienes lo llevan muy armonioso, hay diferentes acentos, ¿no? En nuestro país hay muchísimos acentos, en Latinoamérica, entonces se equipara un poco como al dibujo, ¿no? También siempre lo he pensado, el buen dibujante es al que le gusta dibujar, independientemente de cómo queden sus dibujos. Y sí creo que como actividad humana te hace que te concentres más, que estés como más, pues como más al pendiente de lo que sucede alrededor. Sí, está bien chido. Y el tema que tiene el dibujo también, como sobre la observación y el estar haciendo el traste, me parece que es un gran ejercicio, y me parece que los tipos que de alguna manera nos dedicamos o pretendemos de alguna manera crear cosas, pues sí es un lenguaje bien básico que está bien chido. No me resta nada más que agradecerte, qué chingón que por fin pudimos, después de tanto tiempo, conectarnos otra vez. Yo sí creo que, al igual que me ha pasado a mí, a muchos chicos y chicas, después de ver tu trabajo, porque seguramente que algunos no lo conocen, algunos efectivamente sí, serán inspirados, y yo la verdad creo que, siempre lo digo, con que un chico o una chica, uno solo, que tu carrera y tu historia les parezca inspiradora y sigan tus pasos y algún día logren hacer algo medianamente como lo que has hecho, valió la pena todo el proyecto. Muchas gracias por estar por acá. No, muchas gracias, René. Yo te voy a proponer una cosa, o sea, invítame un día a entrevistarte a ti. Órale. En tu programa, no estaría mal. Para platicar pues sí, de montones de cosas. Fíjate que bien decías, o sea, como de cosas de la generación, o sea, a lo mejor pues a algunos les parecerá que nos tendrán que poner nuestras mecedoras en nuestras frazadas, pero realmente eran como también, o sea, como lo son ahora, pero finalmente los tiempos de cuando éramos más jóvenes, y que son también, pues, siempre son, pues, es muy emocionante. Son otros tiempos, ¿no? Yo la verdad que hubiera sido feliz teniendo a los Simpson y teniendo Spotify y teniendo cosas que ocurren ahora, ¿no? No, en las computadoras, la verdad es que sí se ahorraron, quienes nos escuchen, un tramo en cosas. Se ahorraron una putiza cabrona. Sí, entonces sí, muchas gracias. Oye, felicidades por el programa. Muchas gracias. Creo que al final el objetivo se cumple a la postre de este año que dejamos por concluir,
en haber tenido gente tan interesante y tan inspiradora como tú, con trabajos tan distintos como músicos, escritores o cineastas o fotógrafos que narran esta pequeña parte de su historia que de repente pues estas aciertos y cagadas pues son, mira, esta es mi historia, ¿no? Y es muy distinta a la de Alex, es muy distinta a la del fotógrafo, muy distinta a la del publicista. Haz tú la tuya, ¿no? Pero al menos ya tienes este panorama de estos compas que pues, sí son unos viejos ahí platicando historias, pero que al final en algún punto convergen en la tuya, ¿sabes? Porque al igual que tú, éramos dos pendejos que no tenemos idea de qué chingados hacer, ¿sabes? Y medio la vas jugando de oído y medio vas provocando tú también esas cosas, ¿no? Tú, justo lo que contabas, es al final, pues no es fortuito, o sea, tú vas moviendo también esos hilos que te llevaron a conectar con tu historia, ¿no? A la posta. Sí. Bueno, pues muchas gracias, querido Israel, y pues esperemos no tardarnos otros tantos años en vernos. Claro que no. Y también pues muchas gracias a todos en tu programa, porque, bien dijo Israel, o sea, este programa se va a grabar. Esta es la tercera vez que voy a grabar. Lo logramos, Y que avisté de último momento, cosa que nunca hago, que sí podía hacer otro día. Así que también un abrazo a todos los que participan allá y gracias, y serán recompensados, lo verán. Qué chido, amigo. Bueno, pues a nosotros no nos queda nada más que despedirnos, agradecer a todos por ver o escuchar este podcast. Y no se pierdan nuestro siguiente episodio, donde escucharemos la historia de algún otro artista, músico, escritor, publicista, fotógrafo, cineasta, ilustrador, algún otro loca por ahí. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, activen ahí las notificaciones, sigan nuestro Facebook e Instagram y escuche también este podcast en Spotify o en iTunes. Nos vemos la siguiente semana por acá, donde nos inspiraremos nuevamente desde el inicio. Gracias.